Está con nosotros José Enrique Escardó, ex miembro del Sodalicio, quien fue una de las primeras personas en denunciar los abusos que se estarían cometiendo al interior de la organización. Hola José Enrique, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Tú el día de hoy has hecho una denuncia respecto a la comisión que se ha formado al interior del Sodalicio para investigar las denuncias que se han hecho en contra del fundador Figari. Explícanos un poco en qué consiste tu denuncia. La anunciada comisión ad hoc inicialmente, que terminó llamándose Comisión de Ética por la Justicia y la Reconciliación, inicia según el Sodalicio sus funciones el 19 de este mes, pero recién lo anuncian el 25, el miércoles. Solo 24 horas después, a través de una serie de investigaciones hechas por mí y por algunas otras personas, descubrimos que hay pruebas de que 4 de los 5 integrantes de la comisión no son independientes. La comisión fue anunciada, y así aparece en Así Prensa, por ejemplo, que es el órgano de prensa del Sodalicio, como una comisión independiente. En los comunicados del Sodalicio también se dice que es una comisión de independientes y además de grandes personalidades. Sí son grandes personalidades, pero hay pruebas de que 4 de 5 de ellos no son independientes y tienen una relación directa o con el Sodalicio, o con Cipriani, o con la Iglesia Católica. Ahora, me parece peculiar que cites eso, porque de alguna manera estas personas que son elegidas independientes, es muy raro que no tengan algún tipo de conexión con la Iglesia Católica a cierto nivel al menos, ¿no? Siendo el Perú un país bastante conservador en ese aspecto y bastante católico. Por ejemplo, el monseñor Carlos García Camader, la relación que tú has establecido es que él es obispo de Lurín y que ha ordenado a 2 diáconos del Sodalicio. A ver, la diócesis de Lurín abarca más o menos 800 kilómetros cuadrados, entre los que están comprendidos varios distritos. Uno de ellos es San Bartolo, donde quedan las comunidades del terror del Sodalicio, donde se han, la mayoría de las personas que han declarado en el libro de Pedro Salinas, incluido yo, hemos contado cosas que han pasado en esas comunidades. Esta diócesis de Lurín, que incluye a San Bartolo, no solamente tiene jurisdicción territorial sobre San Bartolo, sino sobre el propio Lurín, donde está el cementerio del Sodalicio, que es uno de los negocios del Sodalicio, el Parque del Recuerdo, que está en Lurín. Entonces, definitivamente los tratos entre el arzobispo de Lurín y el Sodalicio... Pero decían con eso que no eran independientes. Por ejemplo, lo que dijeron hace un momento, él en mayo del 2014 ordenó a 2 diáconos en lo que el Sodalicio llama una cuasi parroquia, así lo dicen, en San Bartolo, es el Señor de la Resurrección. Hay un artículo en la web de la familia Sodalite con fotos de Monseñor... Pero eso, ¿por qué lo descalificaría en última instancia, digamos? O sea, es una persona que tiene una jurisdicción bastante amplia. En esta jurisdicción resulta que están los Sodalicios. Tal vez existe una conexión, pero eso ¿cómo hace que no sean dependientes? O sea, ¿cómo lo vuelve a él dependiente del Sodalicio? Bueno, yo no digo que sea dependiente, lo que digo es que hay una relación, ¿no? Hay una relación de amistad, hay una relación de llevar adelante algunas ordenaciones del Sodalicio en las comunidades del Sodalicio en San Bartolo, y obviamente eso le resta independencia a una persona que se anuncia en una comisión de independientes. ¿Pero ha ordenado a más de 2 diáconos? Lo que tenemos noticias es que ha ordenado 2 diáconos del Sodalicio, y eso es lo que el propio Sodalicio ha informado el año pasado. ¿Y eso es suficiente para poder establecer que existe una relación de amistad? Bueno, si tú tienes el cementerio del Parque del Recuerdo en Lurín, tienes a las comunidades del Sodalicio en Lurín... el cementerio, ¿qué relación habría entre este monseñor y el cementerio? La diócesis de Lurín, el cementerio, el Parque del Recuerdo, está en la diócesis de Lurín. Y obviamente cualquier obra católica dentro de una diócesis tiene que ser coordinada con el obispo de esa diócesis. Eso es... O sea, ¿cualquier cementerio tiene que coordinar con el obispo? El cementerio pertenece a la diócesis, está dentro de la diócesis de Lurín. Entonces, obviamente, es una obra católica, ¿no?, del Sodalicio,
que además no paga impuestos, una serie de cosas. Bueno, los beneficios que suelen tener... Que suelen tener todos concordatos, ¿no? Sí, sí. Pero el monseñor García Camader, obviamente, no solamente tiene una responsabilidad jurisdiccional sobre la zona, sino que ha mostrado públicamente una relación amical con el sodalicio. Yo lo que digo es, ¿cómo puedes decir que es una comisión independiente y anunciarlo de esa manera, habiendo escogido justamente al obispo que está a cargo de la zona donde el sodalicio tiene, uno, de sus negocios más importantes, y segundo, las comunidades donde se han cometido las atrocidades más grandes en la historia del sodalicio? Cuestionas a la ex ministra Rosario Fernández. Sí. Pero la cuestionas por estar en contra del aborto. No. Ella, primero, fue ministra de Justicia y luego fue primera ministra o presidenta del Consejo de Ministros en el gobierno de Alan García. Hace unas semanas vimos cómo Alan García saludaba a Monseñor Cipriani besándole el anillo. Pero eso no es menos protocolar. Pero saludar a Cipriani te hace no independiente. No, es que lo que pasa es que no podemos descontextualizar cada cosa, hay que unirlas, ¿no? Alan García saluda de esa manera y dice públicamente que esa es la forma en que se tiene que saludar a un príncipe de la iglesia, ¿ok? Técnicamente después, no es un príncipe de la iglesia, sí. Monseñor Cipriani. O sea, el cargo de monseñor sí. es un título nobiliario pontificio. Está bien, pero si una persona se supone que es independiente, nuevamente, Rosario Fernández estuvo a cargo del Ministerio de Justicia. Ella mostró a través de declaraciones públicas de manera muy intensa es más, utiliza la palabra de que hay un conflicto por conciencia con relación al aborto. Y ella dice que su conciencia le dice que está en contra del aborto, ¿no? Y que eso es Yo también estoy en contra del aborto, o sea, eso no tiene nada que ver. Pero además ella es ministra de Justicia en el gobierno de Alan García. El Ministerio de Justicia tiene un área que es el área de cultos, y dentro de esa área tiene una dirección de asuntos de la Iglesia Católica, que es la que maneja el presupuesto anual que le da el Estado peruano de nuestros impuestos a la Iglesia Católica. Y es obviamente es el ministerio que establece los vínculos con la Iglesia Católica permanentemente por el Estado. Ningún ex ministro de Justicia podría ser un miembro con las posiciones conservadoras de... Bueno, pero de ella solo sabemos que está en contra del aborto. No, hay algunas declaraciones también que obviamente no he incluido en el blog porque no he incluido todo. Yo todavía ¿Pero cuáles serían? Ser conservador te hace poco independiente. Hay declaraciones, no, obviamente está relacionada con la Iglesia Católica, con Cipriani y con indirectamente con el sodalicio. Ahora, pero la relación con Cipriani es un poco indirecta en ese caso. ¿Por qué se escoge a estas personas? ¿Por qué se escogen a personas que hacen ruido a la palabra independencia? O sea, si dices, voy a hacer una comisión independiente, busca personas que no te hagan ruido con la palabra independencia, en las que tú, cuando encuentres su relación con la iglesia, es una relación normal, no una relación exageradamente... ¿Tú dirías que Rosario Fernández tiene una relación exagerada con la iglesia? Sí, me parece que es sus posiciones son posiciones de conciencia y de conciencia que está relacionada con sus creencias católicas. Claro. Y el manejo... ella no podría estar en contra del aborto por creencias... No, lo que yo digo es ¿por qué escogerla a ella? ¿Por qué no escoger una persona realmente independiente? ¿Que tendría que estar a favor del aborto? No, que tendría que no tener una relación directa o indirecta con Cipriani, como se muestra en sus declaraciones, ¿no? Bueno, pero la relación con Cipriani sería vía Alan García. Ella, la relación con Cipriani no sería vía Alan García. Ella además es profesor, no sé si sigue siendo profesora, pero ha sido profesora en la Universidad de Piura, que es la Universidad del Opus Dei, y Cipriani pertenece al Opus Dei también. O sea, una cosa más una cosa más una cosa, te hace tanto ruido que es innecesario para una comisión independiente. Pero yo tengo una pregunta, ¿el Sodalicium y el Opus Dei son organizaciones distintas? Son organizaciones distintas que tuvieron un largo tiempo de enemistad, pero luego por conveniencia se unieron protocolarmente. Tan es así que una de las personas que yo denuncio en mis artículos en el año 2000 es el obispo sodalite José Antonio Eguren,
que es ahora obispo de Piura, si mal no recuerdo, y él ha sido obispo auxiliar de Lima, o sea, el segundo de Cipriani. Él fue el que organizó la Avenida del Papa, por ejemplo. Él fue el que organizó todo esto con Cipriani, ¿no? Entonces, como digo, regresando al tema, si yo anuncio, prometo con un comunicado que voy a solucionar el problema de cientos de víctimas, porque recién están apareciendo, ¿no? De cientos de víctimas, y la preocupación de miles de seguidores del sodalicio, el Movimiento de Vida Cristiana y todos los grupos que están relacionados con Figari, y además de un país entero que obviamente ha estado preocupado por este caso, no puedo poner una comisión en la cual 4 de los integrantes tienen, algunos de ellos, sospechas, ¿no?, muy fuertes, claro, de tener una relación muy cercana con Cipriano de la Iglesia o con el sodalicio, y otros tienen amistad directa con el sodalicio. ¿Y estas sospechas que tú levantas se han replicado en algún otro lado? O sea, ¿son solamente de un grupo restringido? ¿O son sospechas generalizadas? ¿O que se pueden establecer a partir de una especie de interconexión? Digamos, bueno, fue ministra, tiene una relación con Alan tiene una relación con Cipriani. Mira, probablemente en el caso de Rosario Fernández tenemos el eslabón más débil, ¿no? Okay. Pero vayamos al caso del obispo, ¿no? El obispo es un eslabón fortísimo con relación a la supuesta independencia. Ahora, el sodalicio dice en la web de la Comisión Ética que si alguien tiene algún problema con que el obispo intervenga en su caso, puede pedir que no intervenga, ¿no? Es más, habla de conflictos de intereses. Si alguien siente que hay conflictos de intereses, entonces puede hablar. Entonces, tenemos al obispo, tenemos a Rosario Fernández, vinculada con la Universidad del Opus Dei, con Cipriani, y además, digamos que la cercanía con Alan García no es muy así sutil. Ella ha sido en la comisión del Congreso de los narcoindultos. En las conclusiones de esa comisión se dice que se debe denunciar a Alan García, a Aurelio Pastor y a la ministra Rosario Fernández. O sea, son las 3 personas que han tomado esas decisiones. Entonces, obviamente, muestra que hay una relación muy cercana. Ahora, hay un cuarto integrante, perdón, ¿no?, que es donde se ven los conflictos de intereses más fuertes, que es el periodista Miguel Humberto Aguirre. Sí, justo eso estábamos viendo hace un momento, y me parece que la relación que tú estableces es porque él tiene, o forma parte de la producción del programa radial que tiene Cipriani en RPP. Que él es el que establece que en RPP hay un programa que se le da a Cipriani para que él pueda hablar y, según tú, dar despachos. Haga sus despachos. Se despacha con sus comentarios. No según yo, pero según cualquier persona. No, digo, el programa. Estoy tratando de ir a la frase tal cual. Salvo que sea ciprianista, pues, ¿no? Mira, la figura es esta. Miguel Humberto Aguirre no es un periodista cualquiera, es director de contenidos del grupo RPP. El director de contenidos del grupo RPP obviamente tiene responsabilidad sobre los contenidos. Entre los contenidos de RPP tenemos el programa Diálogo de Fe, que es el programa de Cipriani, conducido por Cipriani y Armando Canchaña, el periodista, pero cuando falta él, lo entrevista Miguel Humberto Aguirre. Los domingos tenemos un programa también católico que se llama Domingo de Fiesta, conducido por Miguel Humberto Aguirre, con el padre Clemente Sobrado, que ha recibido un premio de la Comisión Episcopal, el premio Cardenal Landázuri Ricketts, por su valentía y por su labor de difusión a través de los medios, o sea, RPP. Pero un dato que yo no tengo, que yo no puse en el blog, ¿no?, y que lo he estado confirmando hoy día, es que la hija del dueño de RPP, Manuel, se me dio el nombre, el apellido en este momento. La hija es miembro del Movimiento de Vida Cristiana. Pero entonces, ¿este periodista tendría que ser responsable por lo que hace con su vida la hija de su jefe? Mira, ella está casada con uno de los arequipeños que está más relacionado con el sodalicio, Carlos Biso, desde que tenía él 11 años, arequipeño. Y la
hermana de él es directora del colegio Villa Cáritas, que es el colegio de mujeres del Sodalicio. La hermana de Carlos Viso, Jimena Viso. ¿Okay? Ella es directora del colegio Villa Cáritas, que es del Sodalicio. ¿Okay? Así como Alfredo Draxel es director yo hablé la vez pasada de él, del colegio San Pedro, que también es del Sodalicio. Villa Cáritas y San Pedro son los dos colegios acá en Lima. Que se contraponen, claro. Ok, entonces, díganme ustedes si es que no se establece un problema de conflicto de intereses con la hija del dueño de RPP siendo miembro del Movimiento de Vida Cristiana, su esposo siendo hermano de la directora del colegio del Sodalicio y el director de contenidos de RPP terminando en la comisión. Bueno, Dígame yo si eso creo no que hace el conflicto ruido. de intereses existe de todas maneras en el dueño de RPP. Pero no sé si se podría extender ese conflicto a todos los empleados del dueño de RPP. No todos los empleados son directores de contenidos, no todos los empleados son los que entrevistan a Cipriani o entrevistan al padre Clemente Sobrado todos los domingos. Pero entrevistar ¿no? a Cipriani pero más bien constituye un experiencia. impedimento para ser independiente. No, entrevistar a Cipriani no. Ser ciprianista sí. Entonces, una persona que ¿Por qué? le da un programa en la radio y que además se hace cargo de la conducción, la dirección de ese programa y que ustedes pueden ver todos los videos de los programas, tiene años, ¿no? Diálogo de Fe tiene años, Domingo de Fiesta. Pues pueden ver que no hay una pregunta incómoda a Cipriani o Clemente Sobrado. Ahora, es pro-católico, pro... Pero ser Iglesia pro Católica. Cipriani, ¿por qué espíritu del constituiría un impedimento? Es un conflicto de intereses. Tú estás presentando una comisión independiente. Pero es del Sodalicio. Pero es del Sodalicio, no es del No de UPC. Cipriani. ¿Por qué el centro del interés y de las conexiones parece ser Cipriani, más que nada? El Antes que el Sodalicio. Bueno, como te digo, la hija del dueño de... Ok, tienes a la hija y al esposo de la hija y a uno de los que trabaja para el dueño, que además es un grupo, dentro de esto, que además yo me imagino que la razón por la que a él lo han llamado es porque lo conocen y porque es una persona que tiene cierta experiencia. ¿Por qué no llamas a un periodista que no tiene ninguna relación contigo y eso se llama independencia? No, pero me imagino que para investigar algo necesitas cierta cantidad de experiencia con lo que estás investigando. Yo no estoy diciendo que no haya, o sea, que no haya mejores elecciones. Claro, una cosa es experiencia, otra cosa es amistad. ¿No? Una cosa es experiencia. Claro, pero es una amistad que él tiene otra con señora- Cipriani, que no es cabeza, ni es miembro ni cabeza del Sodalicio, que es la organización objeto de la investigación. Pero el Sodalicio está en RPP, o sea, eso todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, el Sodalicio y RPP Bueno, lo que sí son resulta bastante cuestionable amiguísimos y- es el procedimiento que se va a seguir. Permíteme cerrar Sí. con la quinta independiente. Dale. Maita García, la doctora Maita García, se presenta como Bueno, un par de cargos del Es Estado. psiquiatra, ¿no? Es psiquiatra. Cada uno tiene un rol específico. Y ha de sido comisión. directora del Instituto Sí. Nacional de Salud Mental. Hubiera sido mejor tal vez poner un psicólogo que un psiquiatra, ¿no? Porque un psiquiatra ustedes saben que tiene otro tipo de funciones más, que tienen más que ver Bueno, son con funciones la médicas, estructura son funciones médicas cerebral. en lugar de funciones, digámosle, psicológicas, ¿no? O Claro, sea, los problemas, los abusos han sido psicológicos y no creo que las víctimas de Sodalicio merezcan tener el tratamiento de una psiquiatra nuevamente, que esto es para investigar todo el pastillas y tema, otras ¿no? cosas, ¿no? Esto es para investigar todo el tema. A lo que voy. La doctora escribe en Así Prensa, el órgano de prensa del Sodalicio, se disculpa con los organizadores de la Marcha por la Vida, que ustedes todos sabemos lo que es, organizada por el Movimiento de Vida Cristiana y el Arzobispado de Lima, eso ya se sabe también. El Movimiento de Vida Cristiana es el Sodalicio, pero en su forma más pública. Se disculpa por no asistir por motivos de salud y dice que acompañará en oraciones el éxito de la Marcha por la Vida. Una pregunta, Y luego ella- critica una columna de Patricia del Río, donde de ese año hablaba de la dictadura de la fe, se llama esa columna. Y le dice, se olvida de muchas cosas, se olvida de eso, se olvida de eso, y todo orientado a la fe católica. Y la doctora García Trovato García Trovato. publica regularmente en Así Prensa. No sé si publica regularmente, pero en el artículo que yo he encontrado, publicado en Así Prensa, lo que dice es eso,
¿no? O sea, ella le pide perdón a las personas que organizan la marcha, Bueno, que pero- son los del sodalicio. Pero a la marcha por la vida no acuden solamente miembros del sodalicio, o sea, es No, una pero está marcha multitudinaria es creada a la que y va organizada muchísima por el gente. sodalicio, ¿no? Creada y organizada por el sodalicio. Entonces, pedirle disculpas Pero a los entonces todas las organizadores. personas que van a la marcha por la vida tendrían algún problema para ser miembros de esta comisión. No, pero una connotada psiquiatra, amiga de Así Prensa, que escribe en Así Prensa, que pide disculpas y que ora, no creo que sea muy transparente, ¿no? O sea, nadie que tenga convicciones religiosas debería formar parte de esta comisión. Una cosa es tener convicciones religiosas y otra cosa es ser amigo o estar vinculado con el que se investiga a sí mismo. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar muy presentes con lo que va a suceder, porque en realidad también hay un tema que es que el proceso mismo El procedimiento de es realmente o sea, indignante. Es terrible. Es bien peculiar, es algo que se tiene que estar viendo. En las conclusiones se dice, ¿no? O sea, Sí. se les va a pagar a las personas que califiquen, ¿no? Como ha hecho la Iglesia Católica. Bueno, hay durante- un lugar, dicen, ¿no? Pero... No, hablan de un Y fondo además, económico. El plazo, Hablan de un fondo el económico. plazo que han pero por ahí va. establecido de 3 meses es realmente... Y o sea, a en los 3 meses no se averigua dice nada. que se van a archivar todos los documentos por separado Durante durante 5 5 años y después, si la justicia no los pide nada, se van a Bueno, destruir, lo que se se van a tiene que eliminar. lograr en Eso es esto lo en que realidad dicen. es que se vaya a través del Ministerio Público, ¿no? Pero más bien te agradecemos tu Gracias a presencia aquí ustedes, gracias a ustedes. y nos vamos a ir a un corte y luego regresamos con Bruno Máger y Julio Galarza de Sabor y Control. Vamos a ver si Adriana baila o no baila. Tom Porsche.